Ya, entonces el otro cálculo que teníamos que hacer era las marcas de clase. Esta marca de clase, este x sub i, es prácticamente el dato representativo en este intervalo. ¿Ya? O sea, ¿qué dato representa entre 0 y 4? Entonces, el punto medio, ¿no? Normalmente es ese, ¿no? El dato que representa. Entonces, se hace un promedio simple entre estos dos y nos saldría la marca de clase. ¿Sí? Esto ya lo hemos hecho, ¿no? Pero de todas maneras estamos haciendo como un repaso. El cálculo de las frecuencias absolutas es un conteo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces tenemos que ver cuántos datos están en un intervalo determinado. ¿Sí? Hacemos un conteo, o sea, identificamos este dato en qué intervalo está. Vamos, para eso podemos hacer estas tarjitas, ¿no? Para ayudarnos un poco para el conteo. ¿Sí? En el ejemplo inclusive había con colores, creo que estamos haciendo, ¿no? Otro detalle, respecto a las frecuencias relativas, y también me han estado preguntando respecto a esto. Hay una regla que nos dice que la sumatoria de las frecuencias relativas debe ser siempre igual a 1. O sea, cuando nosotros sumamos esta columna, debe dar exactamente 1. Creo que a algunos les salió 0.9999, entonces hay que ver el tema de forzar el redondeo, ¿no? O en todo caso, reducir tal vez la cantidad de decimales, ¿no? En este caso tiene 4 decimales, entonces alguien podría decir, bueno, para que coincida, voy a eliminar un decimal, voy a trabajar con 3 decimales y a veces coincide, ¿no? A veces trabajamos con 2 o con 1, entonces la recomendación es siempre tratar de usar mayor cantidad de decimales para que sea un dato más exacto, ¿no? Entonces en este caso estamos usando 4 decimales y hay que ver la forma de cómo, si no sale, tenemos que ver el tema de redondeo, hay que a veces redondear, hay que forzar el redondeo y a veces hay que dejar de redondear también, entonces. Pero la idea es que todo esto debe salir 1, ¿ya? ¿Por qué tiene que salir 1? Porque esta columna de la frecuencia relativa se va a multiplicar por 100 y nos va a dar el tanto por ciento. Entonces, cuando calculemos los porcentajes y vamos a sumar, imaginen que aquí nos sale 99.99%. ¿Estaría bien hablar a un nivel de un 99.99%? No. Siempre debe estar a un nivel del 100%, ¿no? Por eso que esto debe sumar 1 exactamente. ¿Ya? Esta pregunta me han estado haciendo también respecto a la frecuencia relativa. Y había un ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí me da una cierta cantidad de datos. Entonces hay que calcular el número de intervalos, ¿no? En este caso 5 intervalos. Hay que calcular la amplitud. En este caso nos salió 1.8. Hay un detalle aquí. Aquí salió 1.8 al hacer la operación matemática, ¿no? El dato máximo, el dato mínimo entre la cantidad, que era 5 intervalos. Nos salió aquí 1.8. Y se ha redondeado a un número entero 2. ¿Por qué se ha redondeado? No sé si alguien lo entendió esta parte. ¿Por qué 1.8 pasó a ser 2? Esto se está redondeando a un número entero, como en este caso a 2, porque la variable que estamos analizando es una variable en enteros. ¿Listo? El tema de edades, por ejemplo, son 18 años, 21 años. O sea, nadie va a decir yo tengo 18.5 años, 18.7 años, ¿no? Entonces, ahora, en el tema de estaturas, por ejemplo, ahí sí se maneja decimales, ¿verdad? Inclusive se maneja 2 decimales en lo que es estaturas. Entonces, la amplitud debería tener 2 decimales, ¿no? ¿Sí? Por eso es que en este caso estamos redondeando a un número entero. Listo, ¿alguna duda más ahí respecto a eso? Y respecto a estos datos nos salió este cuadro, ¿verdad? Este cuadro de distribución de frecuencia. Entonces, aquí están los intervalos, en este caso la edad mínima era 17, ¿sí? Según los datos era 17, entonces a este 17 le hemos agregado la amplitud, que nos salió 2, entonces hemos sumado, ¿no? 17 más 2 sería 19, como este intervalo abierto, esto se repite, ¿no? Se suma más 2, más 2, más 2. Ahora, el XY, el punto medio, ¿no? ¿Qué dato está entre 17 y 19? 18, bueno, este es el dato que está al medio y es el que se coloca aquí, ¿no? La frecuencia absoluta quiere decir que hay 6 estudiantes que tienen las edades de 17 menores a 19, ¿sí? Hay 6 estudiantes aquí, ¿no? De 17 a 19, aquí por ejemplo 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿verdad? Entonces están los 6 estudiantes. Entonces,
Esa es la forma de cómo se debe considerar la frecuencia absoluta, ¿ya? Entonces la distribución es 6, 6, 4, 2 y 2. Normalmente en los exámenes esto es lo que califico, ¿no? Esto es lo que se analiza esto, ¿no? Si está correctamente o no. Si hay error aquí, posiblemente el examen esté mal, ¿no? ¿Ya? Ahora, la frecuencia absoluta acumulada es fácil, ¿verdad? Simplemente hay que estar sumando, ¿no? El primero copiamos tal como está y para obtener este 12, entonces la anterior le sumo, ¿no? Es 6 más 6 nos da 12. Este 12 nuevamente le sumo con 4 y nos da 16, 16 más 2, 18, 18 más 2, 20. ¿Correcto? Y en este caso calculamos la frecuencia relativa. La frecuencia relativa dividimos, ¿no? 6 entre 20 y eso nos va a dar exactamente 0.3. 6 entre 20 también 0.3. 4 entre 20 0.2 y 2 entre 20 0.1. Al final sumamos todo esto y nos da exactamente 1. ¿Correcto? Y obtenemos el porcentaje, ¿no? Multiplicamos este valor de la frecuencia relativa por 100 y tendríamos 30%, 30%, 20%, 10 y 10. Entonces, esto nos sirve para un poco identificar, ¿no? ¿Dónde está el mayor porcentaje? Hay un empate en este caso entre estos dos grupos, ¿no? Estudiantes que tienen de 17 menores a 19 y estudiantes que tienen de 19 menores a 21 años. Existe un 30%, ¿no? Que es el porcentaje más alto, ¿sí? Eso era respecto a la primera semana, a la primera tarea que también tenían que realizar, ¿no? Era hasta aquí, ¿no? Tenían que hacer el cuadro de distribución de frecuencias. ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta ahí? Ninguna. Entonces, esto es como un borrador que nosotros tenemos para organizar nuestros datos, ¿no? Hemos visto aquí las amplitudes, tal vez no resultaba, hemos tenido que cambiar al intervalo cerrado, hemos vuelto a hacer, entonces es como un cuadro de trabajo, ¿no? Un borrador, algo así, entonces. Pero esto normalmente no se presenta en lo que son los informes, en la tesis, ¿no? Esto no se presenta, es el cuadro de distribución de frecuencias. Lo que sí se presenta, y era también correspondiente a la clase anterior, el cuadro estadístico. Entonces, este cuadro estadístico tiene ciertas características, ¿no? Que debe tener, ¿no? Por ejemplo, siempre debe tener la numeración de tabla, el título, que es importante, ¿ya? Muchas veces, por ejemplo, hemos hecho, creo, una ficha. Por ejemplo, hemos hecho un estudio sobre, una encuesta hemos hecho sobre las clases virtuales, ¿verdad? Entonces, en esta encuesta hemos preguntado primero lo que es el género, ¿no? Hemos preguntado cuántos masculinos y femeninos hay. Entonces, respecto a esta pregunta, deberíamos de tener un cuadro estadístico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa a veces, no? A veces ocurre de que al momento de hacer el cuadro, a veces pensamos de esta forma, ¿no? Decimos, a ver, ponemos tabla número 1, por decir, o cuadro número 1, no hay problema. Y debajo de eso ponemos solamente género, o sea, de acuerdo a la pregunta que estaba, ¿no? Aquí, ¿qué pregunta decía? Género. Entonces solamente ponemos género y debajo de eso ya colocamos ¿no? Por ejemplo, masculino, tal vez va a ser género. Esta es lo que es la frecuencia y el porcentaje, ¿no? Entonces, género, masculino y colocaremos femenino, ¿no? Entonces, a veces así se hacía, ¿no? Simplemente colocaban lo que decía la pregunta, género. Entonces, si estoy hablando de la otra pregunta, entonces, ¿tiene acceso a Internet? Entonces, a veces se colocaba así, ¿no? ¿Tiene acceso a Internet? Eso no es lo correcto, ¿ya? Lo correcto es que debe estar aquí estas características que estamos indicando, ¿no? Debe estar la variable, la población en estudio, el lugar donde se está llevando el estudio y el tiempo, ¿no? Entonces podríamos tal vez nosotros plantear aquí, ¿no? La variable es género, ¿no? Podría estar bien, ¿no? Pero ¿género de quién? ¿De los estudiantes podría ser? ¿O de una cierta población, ¿no? O bueno, en este caso de los estudiantes podemos poner. ¿De los estudiantes de dónde? ¿De la UNA? Puede ser. Ya estamos colocando el lugar aquí, ¿no? O sea, son de la UNA, ¿verdad? Estudiantes de la UNA, si estamos hablando a nivel de toda la universidad, ¿no? O si es respecto a una sola carrera, tal vez, ¿no?
género de los estudiantes de educación, por ejemplo, de CTA, podemos poner, si queremos ser específicos, a alguna escuela, ¿no? ¿Cuándo hemos hecho esta investigación? El año 2020, por decir, ¿no? Entonces, cuando lo presentamos de esta forma ya es más comprensible, ¿no? Entonces, aquí me habla de género, ¿antes de quién? Género de los estudiantes de CTA de la UNA en el año 2020. Entonces, ya es más entendible, más comprensible el cuadro. ¿Listo? Eso respecto a esto, ¿no? Entonces, después viene lo que es ya el cuerpo del cuadro, que va la variable, la frecuencia y porcentaje. A veces colocan más columnas, pero eso es ya decisión del investigador, ¿no? Y al final siempre se debe colocar fuente y elaboración. ¿Alguna consulta respecto a eso? Listo. Y normalmente a estos cuadros estadísticos le acompañan los gráficos estadísticos, ¿no? Y ahora cada gráfico a veces lo hacen de acuerdo a lo que quieren presentar, ¿no? Esto normalmente son para frecuencias, para porcentajes, para ver cómo va el avance. Por ejemplo, en este tema de la pandemia, no sé si se han fijado, se ha usado bastante este gráfico de líneas, ¿no? Más o menos para ver cuál es la tendencia, ¿no? Esta tendencia con subida y bajada, o sea, cómo está, ¿no? Y esto, el de dispersión, más que todo para ver qué tan dispersos están nuestros datos, ¿no? Entonces, pero de todas maneras, si alguien desea presentar, no hay problema, ¿no? Solamente hay que saber darle la interpretación de qué es lo que queremos presentar con estos cuadros. Y al final se le agrega la interpretación, ¿no? Por ejemplo, yo de esto podríamos, a ver, vamos a inventarnos algunos datos. ¿Cuántos somos en CTA? ¿Cuántos varones, mujeres somos más o menos? De los 40, más varones hay, más mujeres. Más mujeres, creo. ¿Sí? Femenino, por decir, vamos a ponerle 22, ¿les parece? O 23 y habría 17 varones de un total de 40. Somos 40, ¿verdad? O no sé. Y podríamos sacar un porcentaje aquí, ¿no? El porcentaje tiene que estar al 100%, ¿no? Y podríamos calcular tal vez ahí cuántos resulta, ¿no? Sería 17 entre 40, ¿no? 17 entre 40, entonces estaríamos hablando de un 42.5% aproximadamente, ¿no? Y aquí tendríamos lo que faltaría sería 23 entre 40. Y tendríamos el 57.5%, ¿no? Y al final podríamos colocar de dónde hemos obtenido, ¿no? Fuente, cómo hemos obtenido. Esto, por ejemplo, estos datos, de dónde lo hemos obtenido, mediante una encuesta, ¿no? Hemos hecho una encuesta y gracias a eso se ha obtenido. Entonces aquí fuente, encuesta, ¿no? ¿Quién lo ha hecho? Elaboración. Ya ustedes ponen pues el autor, el nombre, a veces ponen inclusive su nombre, ¿no? En este caso podemos poner el docente, ¿no? ¿Sí? Ya tenemos el cuadro, ¿no? Y esto normalmente le acompaña lo que es, le acompaña normalmente un gráfico, ¿no? A ver, que quiero centrarlo esto para que se vea mejor. Listo, entonces tendríamos nuestra tabla número 1, nuestro título, nuestro cuerpo del cuadro, fuente, elaboración, ¿sí? Y a esto nosotros le podemos acompañar el gráfico, ¿no? Y creo que en el video también estaba la explicación cómo podríamos hacerlo en el Excel, ¿no? En el Excel es una herramienta que nos puede ayudar para hacer estos gráficos. Y al finalizar podemos interpretar, ¿no? A eso quería llegar, ¿no? Interpretación. La interpretación, a ver. La interpretación normalmente la interpretación normalmente se hace de acuerdo a los resultados que se ha obtenido. A ver, en este caso el porcentaje más alto corresponde al 57.5%. Entonces, en la tabla número 1 se puede poner, ¿no? En la tabla número 1 se puede apreciar, ¿sí? Apreciar que el mayor porcentaje corresponde a al género femenino, al género
con un, ¿cuánto? 57.5%, ¿no? ¿Sí? Eso normalmente es la forma como se podría hacer una interpretación, ¿no? Seguido del género masculino con un 42.5%, ¿no? Entonces ya ustedes ven la forma de cómo interpretarlo. Normalmente siempre se hace el porcentaje más alto, ¿no? El que más representa, en este caso 57.5%, y después podría mencionar a los demás. Bueno, eso ya queda a criterio de cada uno, ¿no? ¿Listo? Entonces esto era correspondiente a la semana anterior, ¿no? Que estaba lo que era presentación de resultados. ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta? Respecto al Excel, algún detalle, alguna consulta. Respecto al Excel no hay ningún problema. ¿Se entendió esa parte cómo hacer gráficos? Listo. Me parece que no hay preguntas. Entonces, como dice, yo no entendí. A ver, Soli, ¿cuál es tu consulta o dónde en Excel está más fácil? ¿Es más fácil? Sí. Solo entendí de homogéneos y heterogéneos. A ver, pregunten, no tengan miedo. No deben de quedarse con dudas. ¿Cuál es la duda? Disculpe, docente, sobre el Excel. El trabajo lo hay que hacer en Excel, ¿verdad? Esa parte no lo entendí bien. Ya, a ver, el trabajo es libre, ¿ya? Si a veces algunos no tienen, por ejemplo, el Excel, se puede hacer manualmente, también se puede hacer, ¿sí? Si alguien, por decir, no tiene una laptop, no tiene una computadora, entonces lo pueden hacer a mano en su cuaderno, no hay problema. Ahora, si tienen, pueden hacerlo en Excel, también es válido. Ya no hay problema esa parte. A ver, si queremos hacer Y en Word. en el Word también se puede hacer. Si no tienen, por decir, en el Word también podrían hacer ¿no? Pero el detalle son los gráficos, ¿no? En el ejemplo, por ejemplo, que les hice, esto lo había hecho en el Word, toda la parte de ¿no? Del cuadro, todo eso, pero solamente el gráfico lo hice en el Excel, ¿no? Ya, a ver, vamos a tratar de hacerlo, ya, tal vez queda alguna duda. A ver, lo que nos interesa en el Excel es los datos, ¿no? Que vamos a tener. Y aquí lo que nos interesa son los datos. Hay un curso creo que lleva, ¿no? Lo que es TICs o tecnologías. Ahí normalmente se hace el manejo del Excel, ¿no? Ahí normalmente hacen. Pero bueno, podemos hacer un repaso si desean. Esto es muy grande, no sé. A ver, algo pasa aquí. Bueno, tenemos nuestros datos, ¿verdad? Tenemos nuestros datos y para hacer el gráfico, la recomendación es siempre, lo primero es seleccionar, ¿no? Por ejemplo, yo quiero graficar respecto a esto, ¿no? Femenino 17, perdón, masculino 17, femenino 23. Eso es lo que quiero graficar. Es la recomendación. Lo otro es que nosotros coloquemos directo, ¿no? Por ejemplo, quiero el gráfico circular. Entonces quiero este tipo, ¿no? Entonces nos va a aparecer en blanco y de acuerdo a esto tenemos que seleccionar datos y ver, ¿no? qué es lo que quiero presentar. Entonces a veces se hace un poco más complicado, ¿no? Yo les sugiero más fácil, más sencillo, seleccionar primero qué es lo que queremos, ¿no? Yo quiero graficar esta parte, ¿no? El género y su frecuencia. Se van a lo que es insertar y ya eligen, ¿no? Quiero el tema del gráfico, del circular, y automáticamente lo hace, ¿no? Yo les sugiero que usemos esta forma para hacerlo más rápido y más fácil, ¿sí? Y aquí teníamos algunas herramientas, ¿no? Teníamos unas herramientas que podíamos incluir, ¿no? Etiqueta de datos y demás, ¿no? Inclusive tiene toda una parte aquí, una columna que aparece donde tenemos más opciones, ¿no? Cómo queremos presentarlo, los colores, formas, sombras y demás. Hay un montón de ¿no?
de alternativas que tenemos. Lo otro también es que aquí en diseño nos aparecen diferentes formas, ¿no? Ya eso queda a gusto de cada uno como quieran presentarlo, ¿no? Pero yo les sugiero primero siempre seleccionar los datos, poner insertar gráfico y ya pueden graficarlo. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta, alguna otra pregunta? Profesor, ¿qué tal si lo queremos, si no estamos trabajando con Excel, si no tenemos computadora, ¿cómo lo hacemos? A ver, si no tienen el Excel, lo tendrían que hacer a mano. Ya vamos a imaginar que este es nuestro cuaderno, ¿no? Cuaderno. Claro, en el cuaderno, bueno. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, yo quiero graficar esto, ¿no? Tengo este cuadro, entonces quiero graficarlo, ¿no? Ya es ustedes pues, con una regla en su cuaderno lo tienen que hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, el gráfico más sencillo es de barras, ¿no? Entonces yo hago una línea horizontal y puedo hacer una línea vertical también, ¿no? Imaginamos que lo estamos haciendo a mano, ¿no? Entonces la horizontal va a corresponder siempre a lo que es este, ¿no? En este caso sería el género, ¿no? La variable, ¿no? El género. Entonces, ¿qué géneros estamos analizando? Estamos viendo lo que es el masculino y femenino, ¿no? Masculino, y estamos viendo el otro género que es el femenino. Y en esta columna vamos a colocar lo que son las frecuencias. Frecuencia, ¿sí? Esta creo que no me permite, por ejemplo, girar, ¿no? Pero bueno. Entonces, a esto tenemos que hacer unas barritas, ¿no? Nosotros nos podemos poner, por el máximo valor es 23, ¿no? Entonces, tal vez hasta 25 podríamos más o menos aproximar. Podrían usar los cuadritos, ¿no? Cada cuadro, digamos, cada 5, ¿no? 5, 5, 5, hasta el 25 posiblemente. Entonces, y tendría que ser una barrita, ¿no? Respecto a eso, ya ustedes le dan color, lo pueden hacer más bonito, ¿no? Por ejemplo, a masculino corresponde a 17, ¿no? Entonces podrían levantar una barrita tal vez hasta ahí, ¿sí? Y otra barrita de otro color, si es posible, que va a representar al otro género, ¿no? A femenino es más, ¿no? Entonces, ya ustedes podrían colocar aquí tal vez hay 17 datos y aquí tenemos 23 datos, ¿no? Entonces eso ya se hace manualmente, también podríamos hacerlo, ¿no? ¿Sí? Entonces ya tenemos un gráfico, ¿no? Ya lo colorean, lo pintan, ya eso es cuestión ya de gustos nada más, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna otra consulta? Es como si lo está diciendo a mano esto, ¿no? Con una regla. Sí, profesor. Sí. ¿Alguna consulta? A ver, entonces, respecto al trabajo, hay dos cuadros y dos gráficos que hay que hacer, ¿no? Uno ya estaba planteado y el otro ustedes tenían que plantear sus datos, ¿verdad? Entonces había que hacer por lo menos dos cuadros y dos gráficos, ¿no? Esto más que todo para que entendamos cómo hacerlo, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna consulta más? ¿Alguna duda? Ninguna. Entonces vamos a pasar ya a lo que nos corresponde esta semana, que es el tema ya de medidas. ¿Sí? ¿Alguna consulta? Profesor, ¿cuál es la diferencia entre cuadros y gráficos? A ver, a ver. No creo que... Cuadro es lo que hicimos en la primera tarea. A ver, que no quede dudas, ¿ya? A ver, normalmente a esto le llaman cuadro, ¿ya? Cuadro de distribución de frecuencias. O algunos le ponen tabla, le ponen. ¿Ya? Este es el cuadro de distribución de frecuencias o también podría ser la tabla. Estaba consultando, profesor, cuál es la diferencia entre cuadros y gráficos. Ya, a ver. Ya, este es el cuadro de distribución de frecuencias o tabla de distribución de frecuencias, ¿ya? Y lo que normalmente nosotros presentamos en un informe cuando hagamos algo, vamos a presentar cuadro estadístico o tabla estadística. Ya, eso normalmente va a haber números aquí, ¿no? Y el gráfico estadística ya existe un gráfico, ¿no? Como en este caso el gráfico de barras, el gráfico circular, el de líneas o el de puntos. Ya, esta es una representación visual, o sea, hay un gráfico que me ayuda a interpretar los resultados, ¿no? Aquí simplemente voy a encontrar números, ¿no? 6, 6, 4, 2, 2. Hay porcentajes también, ¿no? Pero a veces
esto no es suficiente a veces, ¿no? Entonces, por eso que se hacen los gráficos para ver, ya, entonces miren aquí, ¿cuál es el que tiene mayor barrita? Es el que tiene mayor porcentaje, ¿no? O sea, es el valor más alto, ¿no? Aquí también en el gráfico de circular, esta es la proporción más grande, ¿no? Hay un empate en este caso del 30%, ¿no? Entonces, lo que nos ayuda es a visualizar y poder interpretar mejor, ¿no? Para eso se hacen los gráficos. Ahora, otro detalle, algunos le están llamando actualmente figura, le están llamando. O sea, en lugar de gráfico le están poniendo figura. Ya eso es de decisión ya de, por ejemplo, hay estilos de redacción, entonces tal vez les va a decir, no le pongan gráfico, pónganlo figura. Bueno, es lo mismo prácticamente, ¿no? ¿Sí? ¿Queda claro esa pregunta? En los cuadros vamos a tener normalmente números, ¿no? Aquí también tenemos números, ¿no? Tenemos datos. En cambio en el gráfico ya hay gráficos, ¿no?